Hola Anita, Hola, Caro. qué lindo estar acá en tu casita. Sí, bueno, me la voy a presentar. Ella es mi amiga Carolina Piacentini. Sí, preséntate. Bueno, tengo 49 años, Ujú. uno menos que Anita, Todavía no los cumpliste. unos meses. Soy médica, neuróloga, me recibí hace 25 años y bueno, estoy acá para charlar con Ani. Claro, porque resulta que ella, como dijo, es médica y trabaja con gente desde la medicina, ¿no? Desde la mecánica del cuerpo, ¿cierto? Así es, desde lo científico, con una mirada también bastante amplia, ¿no? En todos estos años. Bueno, Claro, ya hablaremos. de eso. Y yo me dedico más a la salud espiritual, digamos. Entonces, con Caro nos conocemos desde que tenemos 6 años, porque pasamos toda nuestra primaria y toda nuestra secundaria juntas, y tenemos unas miradas completamente, no tan diferentes, pero al fin y al cabo tenemos formas diferentes de ver a las personas. Claro, sí, ponele. Ponele. Sí, puede ser. Entonces, la invité acá a que juguemos un ratito juntas, como lo hacíamos cuando éramos chiquitas. Se me ocurren cosas, pero no las voy a decir. Nosotras compartimos muchísimos años de nuestra vida y es que cuando siempre digo cuando nosotros cruzamos la barrera de la personalidad, Sí, encontramos los corazones, ¿viste? claro. Y con las personas que compartiste mucha intimidad y esas primeras miradas de la niñez, viste que de repente el primer día de clase te sentís más sola y sos re chiquito y Re. querés que otro te ayude a sostener ese momento y mirás a tu compañera de colegio y estás en la misma. Y es como que esa mirada no se pierde. No, para nada. Cada vez que yo me encuentro con ustedes, con vos y con todas, además de ser mis amigas, es instantáneo esa mirada Uno vuelve automáticamente automáticamente. a esa mirada. Re. Entonces, hagamos lo que hagamos, ¿no? Ella se dedica a una forma de ver las cosas, yo a otra, siempre hay un punto de unión y eso es lo interesante. Y esta conversación se trata de ese punto de unión. Re. Pero más allá de eso, ¿no? Es como que hay como una grieta, por alguna manera de decirlo, que antes se vivía un poquito más drásticamente, ahora capaz que no tanto, acerca de qué es la mirada holística y qué funciona mejor, ¿no? Qué momento. ¿Qué momento? Yo soy partidaria, primero, de que he probado todo tipo de terapia alternativa, con lo cual soy pro todo lo que hace Ani. Lo banco a morir. Creo que es súper complementario a lo que es la medicina tradicional. Creo que el médico, con el tiempo, ha empezado a abrirse un poco más a todas estas cuestiones. Sí, es verdad, nosotros nada, revisamos a la gente, le pedimos estudios, a veces nos medicamos, desde el más del cuerpo, pero bueno, esa persona quizás está pasando por algún momento personal específico, trae todo un bagaje familiar súper importante y bueno, ahí es donde entras vos. Claro. Ya empieza de alguna manera a existir ese pensamiento que las enfermedades anteceden al diagnóstico. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, muchas veces cuando tenemos el tiempo, yo por lo menos me lo tomo, si uno rasca un poco y se da cuenta más o menos, después de 25 años de hacer esto, uno se da cuenta rápido. Al principio costaba de por dónde viene el tema, ¿no? O sea, si es una persona más extrovertida, ansiosa, o si no, si más tranquila, si pinta que se traga las cosas, que no las explota, no las habla. Entonces uno ahí más o menos entiende cómo viene la mano. Claro. Y obviamente también tiene que ver con lo que el paciente refiere, no solo la sintomatología, sino, por ejemplo, también te das cuenta cuando viene a buscar una oreja o viene a buscar un remedio, ¿no? O sea, dame algo para esto que me pasa, ya, porque no me lo banco más, y uno se da cuenta que esto viene hace un montón de años por algo no resuelto, ¿no? Ujú. Así que sí. Y el gato se está comiendo algo que no debe, pero El yogur. no podemos interrumpir y, y me desconcentra.
Pero hay una cuestión también de que, por ejemplo, yo no soy de medicarme mucho, ya todo el mundo lo sabe, que antes de tomarme una pasta, tengo anécdotas que me la he tomado por ese esfuerzo de complacer al otro y capaz que hay algo en mí que ya está bloqueando que algo bueno suceda, ¿entendés? Claro. Es muy posible que suceda eso, pero ¿cuánto la medicina piensa que el medicamento cura y cuánto piensa que está como tapando un síntoma, o si hay de los dos medicamentos también? Está buena la pregunta. Hay enfermedades crónicas que creo que sí, que requieren de tratamiento farmacológico. Y después están como las medicaciones de rescate ante una determinada crisis o ante un determinado síntoma aislado, ¿no? Una cosa es un resfrío o un dolor de cabeza aislado cada tanto, y otra cosa es tener, no sé, una enfermedad, no sé, un Parkinson. Claro. Y bueno, al Parkinson dale medicación porque va a andar mejor. Y sí. Obviamente también mandalo a hacer un montón de cuestiones físicas, ¿no? No sé, tai chi, alguna cosa que le pueda servir. Para la rigidez, para la marcha, hay un montón de cosas alternativas que se pueden hacer. Pero la medicación no se la vas a negar. Claro. Si sos una persona sana, que, no sé, come sano, hace deporte o actividad física o lo que sea, y no sos de enfermarte muy seguido, y bueno, para ese caso concreto podés usar otro tipo de tratamientos, no sé, ocasional, te duele la cabeza, pues elongar, puedes, no sé, calor seco con una almohadilla térmica, no hace falta que te tomes el diclofenac, claro, que es lo que la mayoría hace, ¿no? Y esto que vos dijiste está bueno. Una vez me pasó que me llamaron para que participe en un evento, ¿no? Y yo tenía que tocar el tambor chamánico, y era una de las primera actividad, segunda actividad que hacíamos, y sucedió que lo toqué así con todo, ¿no es cierto? Y entonces al rato una chica vomitó. Wow. Sí, y ella contó que al rato no había desayunado, que el ayuno también provoca la purga mucho más fácilmente, y el tambor había hecho su efecto, y automáticamente apareció una chica médica y dijo, y entonces fácilmente, no sé qué le dijo cosas, y yo estaba teniendo otra mirada, y bueno, la asistí. Y al rato largo después vino la médica y dijo, y yo qué boluda preguntando si había desayunado o no. Entonces le dije, no sos una boluda, le digo. Era una pregunta obvia. Claro. Desde esta mirada, el ayuno más el trabajo provoca purga. Claro. Entonces era como, a veces el médico, tenemos como miradas medias contrapuestas en ese sentido, ¿no? Como para mí que alguien tenga una salida, una cosa como un vómito o algo hacia afuera, es sinónimo de salud. Es positivo. Y siempre digo, bueno, sí, obviamente hay enfermedades que decís, las tenés y son redensas, ¿no? Como decís, bueno, es horrible, pero también es como una búsqueda del cuerpo de sacar lo que tiene hacia afuera. Y esa mirada la medicina la está teniendo, o pensás que están... No la tiene. De hecho, esa médica pensó que la causa era algo que ella había incorporado o había hecho mal, ¿entendés? Claro. Y no como una consecuencia del trabajo que vos le habías hecho. ¿Se entiende? O sea, ella buscaba la causa a toda costa para ver con qué la trataba. La causa mecánica, es algo de... La causa de ese vómito, qué sé yo. Te comiste algo y te cayó mal, ni idea, claro. ¿Entendés? Y no que podía ser la consecuencia de algo que vos estabas haciendo junto con su ayuno. Entonces, somos muy de ir para ese lado. Y bueno, a esta persona le está pasando esto, ¿por qué será? Quiero ir a la causa para poder ayudarla a esa persona. Claro. Y acá simplemente sucedió algo. Es como que no le gusta el imprevisto, le causa lo que no se puede ver escozor, también. Y lo que no se puede ver también, obvio. Sí, yo creo que también es como ignorancia de no estar en ese mundo, digamos. Y yo tuve interacciones con médicos que yo no digo nada.
Entonces, nada, bueno, es tu opinión, no me voy a poner a discutir con nadie yo, eso lo tengo Claro. muy claro, es una opinión, pero hay cosas de la medicina que te dice esto no tiene solución. Nada, que me da más bronca que me digan que algo no tiene Jamás solución. diría una cosa así. Claro, yo Jamás. pienso que en general la medicina está cambiando todo, ¿no? ¿Vos sentís que está cambiando realmente, que hay Sí. frases como esto no tiene solución? El bruxismo, por ejemplo. Uf, es multifactorial además. Yo creo que cada vez se sabe más sobre un montón de cuestiones, pero hay miradas, depende, ¿sabes qué? De la formación también de los médicos. Hay miradas que son estrictamente científicas, rígidas, que no hay chance de que el paciente se pueda abrir. No es la que tengo yo. Entonces es como que elegiste una médica media rara. Para hacer esta. Pero es la médica que Es conozco la que y que va a tenías. querer charlar conmigo. Yo ya soy tu amiga, ¿viste? No necesitas nada. No, el problema sí, yo creo que está mejorando en ese aspecto, pero creo que también la humanidad del médico es algo que se está perdiendo, lamentablemente. Ok. Eh, y creo que un poco la culpa la tiene el mundo de hoy, ¿viste? Lo corporativo y que sos una herramienta de ganar dinero para otra persona, que es la dueña del sanatorio, del hospital, de quien sea, y no que estás trabajando con personas, ¿no? Mm. Eso se pierde un poco de vista. Y hay mucho crecimiento de lo tecnológico y de todo lo que son los estudios por imágenes y estudios complementarios, que está buenísimo, nos ayudan un montón, pero el médico se olvida de preguntar, se olvida de revisar, se olvida de indagar, de mirar. Yo miro Mm. mucho a los pacientes, veo cómo están sentados, si me miran los ojos, si están temblando, si están duros, si contraen los hombros, no sé, un montón de cosas que me enseñaron las terapias alternativas a mirar. Claro. Así que nada, sí, hay como una mezcla. Bueno, también me parece que esto que decís que esto que se empieza a perder un poquito la mirada hacia la persona que tenés enfrente, también eso hace que las personas busquemos otras miradas. Total. Pero eso es importante, ¿no? Como que si te rompes un brazo, tenés que ir al médico, ¿no es cierto? No, más vale. Siempre digo, no existen los accidentes. No, totalmente. No existen. Para nada. Siempre hay alguien que hizo algo mal. Existe causa y efecto, le digo yo. Sí, está perfecto. Sí, sí, sí. Sí, está muy bien. Existe causa y efecto, entonces los accidentes, no es para darnos ni terror ni nada, No, pero... a mí lo que me gusta decir, y creo que bueno, tampoco soy una genia con Sos lo una que digo, genia. no, cero genia, pero creo que cuando la vida te frena con un accidente es porque no escuchaste las otras señales. Sí, ¿Viste? no estamos muy preparados para Es una escuchar. manera un poco violenta de Sí, frenarte, pero sí, requete. O bueno, sí, también te puede pasar como consecuencia de un tema de otra persona y te lo terminaste ligando vos, ¿no? sí. Pero sí, eso llévalo a todas las enfermedades y a todas las cosas que te pueden pasar. Dijiste neurología, nunca te hice esta pregunta porque no sé, hay un montón de ramas, pero justo la mente, Sí. la cabeza, ¿no? El circuito es como una Sí, flasheada. es que es una flasheada, sí, no tiene fin además, porque es tan cambiante todo. El cerebro fue como mi primer amor. Me gustó porque yo en anatomía, en primer año, tenía un ayudante en sexto año que iba a hacer neurocirugía y el pibe era, bueno, el cerebro, antes que cualquier otro órgano, cerebro, 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 cerebro. Y me contagió un poco eso y ahí me empezó a gustar. Y empecé a ser muy fan de la neuroanatomía, de la neurofisiología, de la neurofarmacología, o sea, todo lo relacionado con lo neurológico y ya ahí ya supe que quería ser neuróloga. Yo primero quise ser pediatra, después me di cuenta que no quiero ver a un chico llorar por nada. O sea, me mato antes.
Claro. Después quise ser gineco y obstetricia, pero me gustaba obstetricia y no gineco. Claro. Quise ser patóloga y me parecía mucho toda mi vida dedicarme a un microscopio. Y bueno, y acá estoy. Acá estás y te recopa, ¿cierto? Me recopa lo que hago, amo lo que hago, no, no sé. Para mí la felicidad máxima poder hacer lo que a uno le gusta, trabajar de lo que a uno le gusta. Sí, total, total. Pero es como que, porque dijiste algo que las cosas van cambiando, ¿y qué es lo que de manera neuronal ves que va cambiando? No, lo que se va sabiendo sobre Mm. el cerebro y los circuitos va cambiando un montón. Desde que yo me recibí hasta ahora, en 25 años, imagínate que se saben un montón de cosas que antes no se sabían, no solo con respecto a patologías, sino también en cómo funciona el cerebro. ¿Y qué opinas? Viste que ahora se usan mucho las plantas medicinales justamente para abrir nuevos espacios neuronales, que toda está la explicación. Sí, No hay mucho estudio científico de eso, ¿no? exacto. Sí, yo la verdad que no estoy muy al tanto de ese mundo. Sí, por ejemplo, cuando salió el aceite de cannabis en su momento, que la gente lo empezó a usar para todo, nosotros en neurología lo usamos en epilepsia y en Parkinson, concretamente con estudios que avalan el uso, pero hay gente que lo usa para todo. No sé, tengo insomnio, le doy, tengo esto, le doy, dolores, le doy. Nada, no estoy en contra ni a favor, yo lo uso en lo que está estrictamente probado. En eso soy bastante cuadrúpeda, ¿no? Pero Digamos que sos científica, digamos. sí, en ese caso sí, porque bueno, yo no te voy a recetar algo que no sé cómo te va a pegar, qué te va a hacer y que no esté avalado por los estudios científicos. Sí, es como darte una droga experimental, porque es, no sé, darte, no sé, ni idea, ibuprofeno, pero para tratarte las hemorroides, ni idea. Claro. Es como, es un invento mío, o sea, no tiene sustento. Pero con los hongos no tengo tanto conocimiento de eso. Esta me parece súper interesante. Este año recién empezó como a estar más Se está moviendo en boga, bastante, sí, sí. re. Estoy re a favor, porque imagínate que además todos los fármacos salieron de una planta. Exactamente. Así que, Nos hemos olvidado que los fármacos, todos, nacieron de una planta. total. La primera clase de farmacología en la facultad fue de plantas, de botánica. Esa fue la primera clase. Creo que hoy por hoy ya no se habla casi, ¿no? Del origen de los fármacos, pero todo salió de ahí. Pasa que los Así que, fármacos también tienen como muchas cositas sintéticas también a las sí, veces. claro. Sí, tienen cositas sintéticas y hay todo un tema de competencia, muchos laboratorios, viste, que que el otro, que... ¿Qué cuál recetar? Yo, en ese sentido, no estoy casada con ninguno. O sea, Eh, no tenés ningún regalito. Perdón. sí, yo soy la menos, o sea, cero. O sea, si querés hacer negocios conmigo, estás muerto. Yo sí estoy convencida que ese remedio es mejor que A, es mejor que B, es de otra marca, ningún drama. Y a veces, y esto que voy a decir para parecer de loco, los pruebo yo, por decirte, ¿Qué es para en efecto? migraña, dolor de cabeza. Algo que vos puedas tener. Entonces, claro, entonces yo pruebo, digo, bueno, a ver, voy a tomar el ketorolac de estas tres marcas, a ver cuál es el que a mí me parece que me hace más efecto. Y realmente receto lo que a mí me hace efecto. Claro. Después vemos si al paciente justo no, bueno, se cambia, ¿no? O si sé que el primer fármaco, por lo general, la primer marca de un determinado fármaco, esa suele ser la mejor de todas las camadas de ese mismo. Ah, mira. Y entonces suelo recetar la droga madre. Sí. Se habla mucho de la medicina de la prevención. No se habla mucho en realidad. Pero se está hablando se está más. empezando a hablar del tema de la prevención, Re. ¿no? Yo tengo un primo que es cardiólogo y, claro, yo soy de la familia la que hace cosas diferentes y un día dijo, lo que ella hace
es todo lo que está bien para prevenir, ¿no? Esto de respiración, la meditación, el yoga, qué sé yo. Re. Y vos decís, ok, ¿por qué no hablamos más de esto, de todas las que podemos hacer? Bueno, la medicina ayurveda también, Re. ¿no? Como que hay bastantes médicos que empiezan a volcarse también a la ayurveda, ¿no? Un Al montón conocimiento hay. ayurvédico, hay Muchísimos hay. muchísimos, sí. Y Muchísimos. todo un movimiento que es muy interesante también, ¿no? Es como que pasan estas dos cosas, nos vamos deshumanizando, la medicina se deshumaniza, pero por otro lado hay una necesidad, quizás es poquito lo que pasa de los que empiezan a decir, ok, no me, esto No me está no está resultando. resultando, o conocí también una persona que era instrumentadora o instrumentista, ¿cómo se dice? Instrumentadora. Y claro, es la persona que le pasan los instrumentos para que el cirujano corte. Y llegó Exacto. un momento que dijo, yo no elegí ayudar a la persona sane, tiene que haber otra manera para que la persona sane. Y ahí empezó con todo lo del mundo de las terapias, de Mira. decir, vamos a ver la causa de esto que te está pasando para que veamos la causa emocional. Viendo eso, medicina mediante, esto no sea recurrente. Re. ¿Te pasa que los pacientes, si no trabajan a otro nivel, son recurrentes? Olvídate. De hecho, es lo primero que les digo en la consulta, lo primero que les digo. O sea, vos en tratamientos así vos tenés el farmacológico y después tenés otros tratamientos que no tienen nada que ver con tomar un remedio, ¿no? Yo les digo medidas higiénico-dietéticas. Ay, toqué el micrófono. Sí. Ahí está. Ahí está. Todo lo que engloba esas medidas higiénico-dietéticas es lo que estás vos diciendo. O sea, hacer actividad física, comer sano, meditar, respirar, así lo que vos, anda al psicólogo, no sé, así lo que vos necesites para que esto mejore, no solo la farmacología. Me pasa que si el paciente no hace un cambio de hábito, los remedios no hacen efecto o hacen muy poco efecto. ¿Escucharon? Re. No, y la verdad que está buenísimo porque ellos mismos se sorprenden de cómo a veces tardan un año, dos o más, ¿no? En hacer toda esa movida. También tienen que tener ganas, porque me pasa a mí a veces que los recibo muy, muy iniciados en los síntomas y es como que, Claro. viste, mucha bola no le dan. Los rezagados que están hace 10, 15, 20 años con un tema y no terminan de encontrarle la vuelta y que fui a 1500 neurólogos, hice 1500 cosas, ¿no? Bueno, no son ni 1500 cosas ni todas al mismo tiempo, es concretamente la que vos necesitas. Y mejoran mucho más, aparte que hay remedios que vos das en neurología como preventivos, que en algún momento los vas a sacar. Entonces vos le tenés que decir al paciente, yo te lo doy, 3, 6 meses como mucho, y vos en estos meses tenés que hacer todos esos cambios para que cuando yo te lo saque, vos andes bien. Claro. Le doy también la responsabilidad al paciente de su propia mejoría. Ocurrencia en el síntoma, muchas veces puede ser que el paciente en un mismo año, por ejemplo, tenga fluctuaciones y eso tenga que ver con cosas específicas que le fueron pasando en ese año. Hay fluctuaciones en el mes, ¿no? Y tiene mucho que ver también con lo hormonal, sobre todo en las mujeres. Hay fluctuaciones diarias, ¿no? La persona que se levanta de una manera y se acuesta de otra. ¿Y qué hiciste ese día? ¿No? Con los hábitos, tiene muchísimo que ver con lo que haces o lo que dejas de hacer, ¿no? Una persona que va a 1000, que no frena, que está todo el tiempo activa, que no soporta el ocio, que no se brinda un tiempo de relax, de ejercicio, de lo que fuere, ¿no? Un café con una amiga, algo. Claro. O de frenar, ¿no? De estar todo el tiempo online, ¿no? De ser productivo, todo el día productivo. Le pasa mucho a las generaciones de ahora, que salen del laburo y siguen Claro. online o están laburando en su casa y no frenan ni siquiera para tomar agua. Entonces, todo eso hace que también nosotros como médicos tengamos esa traba, entre comillas, de no ver eso que ven ustedes, ¿no? De qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué causó que esta mecánica del cuerpo se ponga disfuncional, ¿no? Totalmente. Siempre yo trato de trabajar con que si algo también, ¿no? Si hay algo que está muy contenido,
cuando las emociones no fluyen naturalmente, ¿no? Que nos pasa a todos, que de repente las emociones se traban porque no sabemos gestionarlas, porque no las vemos, no las entendemos, ¿no? Estamos mucho en esto que hablábamos de la única manera de que nosotros podamos frenar y entender es que el cuerpo algo se trabe. Entonces, la realidad es que, bueno, hay situaciones en donde son muy extremas, como accidentes graves o enfermedades feas que nos hacen detener mucho, mucho. Pero hay otras, ¿no? Que son esos avisos que también anteceden a las grandes enfermedades. Estamos generalizando, está claro que estamos generalizando. Sí, obvio, ¿no? obvio, estamos generalizando, sí. Y que si no fueran por eso, yo no me podría conocer, no podría saber qué me está pasando interiormente. Y a eso es como que la medicina solamente va a arreglar una parte mecánica. Sí, va a arreglar un síntoma, va a arreglar entre comillas, ¿no? O sea, a ver, yo creo que es como tan básico, creo que la vida misma, cuando uno va creciendo y se va dando cuenta que el autoconocimiento en las enfermedades que uno padece es súper importante, o de los síntomas que uno tiene. Esto que vos decís, ¿no? Lo del accidente. El accidente es el broche de que no entendiste nada antes. O sea... Esta es una médica hablando. Y Ariana. Claro, así, ¡ta! Corta la bocha. Corta la bocha, o sea, lo digo en el sentido más respetuoso, ¿no? O sea, claro, si sos una persona que vive a 1000, que se sube a una moto, va a toda velocidad y tiene que llegar rápido a otro lado porque va a 1000 y sigue a 1000, ¿verdad? Y bueno, un día la moto no le va a andar o ¿entendés? Va a tener un accidente con la moto porque no entendió que eso ya no podía ir más por ese lado, ¿no? No digo que todo se resuelve de esa manera y que en la vida, si no mirás, te van a pasar cosas, pero muchas veces la gente viene realmente muy angustiada y preguntándose por qué sigue teniendo dolor de cabeza, por qué sigue teniendo esto o aquello, ¿no? ¿Por qué la recurrencia del síntoma? Y creo que nadie le invitó a esa persona a observar un poco qué es lo que está haciendo mal o dejando de hacer bien para llegar a ese extremo. El bien animal es para uno mismo. Para uno mismo, sí. Porque también está esto, ¿no? De que yo voy al médico a que me arregle. Exacto. Y creo que de a poco nos estamos recuperando de que no es la responsabilidad del médico arreglarme, sino que el médico me ofrece una mirada. Sí. Te damos las herramientas. Te damos algunas herramientas. Algunas. Pero después, digamos que las búsquedas son muy personales también. Sí, y creo que hay gente que no quiere buscar. Quiere que le resuelvas, porque quiere seguir en esa. No sé, tengo un cargo ejecutivo, soy dueño de mi empresa. Me pasa mucho con los pacientes que son independientes y que tienen sus propios pymes. Con esos pacientes me pasa muchísimo. Y de hecho, nos pasa muy seguido que hasta que no tienen el bobazo o el ACV o lo que fuere, nos frenan, ¿no? Claro. Porque dicen, bueno, hasta ahora no me pasó nada, yo sigo. Y estar en una que, bueno, nada, nos dimos cuenta también que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la conciencia de que, bueno, no está mal, vos tenés esto, bueno, fíjate la manera de la que podés hacer tu vida un mundo un poquito mejor, ¿entendés? Claro, tal cual. Pero sí, tenemos una mirada más concreta de, bueno, tenés este problema, te doy como la solución, ¿no? Pero yo trato de involucrar al paciente porque hay un alto porcentaje de responsabilidad del paciente. Yo siempre digo, yo te ofrezco un 30, un 40%, ponele, de la solución. El otro 60% la tenés que poner vos. Claro. Y tenés que hacer esto. Y ahí es donde empiezan a abrir los ojos porque, mirá, nunca nadie me había dicho eso, por un lado, y por otro, ¿cómo no me vas a dar una pastilla que es mágica? Claro. Para que yo pueda seguir. ¿Vos pensás que, o sea, sigue existiendo que las personas buscamos una solución mágica? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, y hay gente que quiere que vos le digas que tiene algo. Porque también pasa que esa persona por ahí
no sé, tiene palpitaciones o tiene, no sé, símil ataques de pánico. Muchas veces se pueden interpretar como algo físico, obviamente. Uno le hace todos los chequeos cardiológicos, clínicos, neurológicos, todos los que vos te imagines, todo le da bien. Y si, ¿cómo puede ser que yo me siga sintiendo mal? Y bueno, claramente porque no va por el cuerpo, va por otro lugar. Las famosas enfermedades psicosomáticas. Que hay un montón. Que hay un montón. Demasiadas, te diría. De hecho, las enfermedades autoinmunes ahora están bastante en boga, son cada vez más las que tenemos y están súper relacionadas a eso. Bueno, desde un síntoma simple a una enfermedad compleja, ¿no? Claro. Que yo obviamente le voy a dar la mirada médica, pero no me voy a quedar conforme con esa sola. Claro. Creo que es importante. Vas a incentivar a la persona que haga su búsqueda personal. Total. Y ahí es cuando entramos nosotros. o toda la rama también de la psicología, ¿no? También. Obvio, más vale. Pero sí, todas las miradas. Me pasa que, por ejemplo, con hipnosis se trabaja muchísimo las dolencias del cuerpo, las enfermedades psicosomáticas, y vienen a hipnosis en general como diciendo, bueno, fui al médico, ya me dijeron que no tengo nada por el cuerpo pero sé también, la gente que tiene esas búsquedas, sé que si yo no hago algo, el cuerpo se va a terminar enfermando. Claro, tal cual. O sea, va a llegar un momento en donde va a atravesar, ¿no? Es como que para nosotros las enfermedades son tu vibración, por decirlo de alguna manera, está debilitada en un aspecto de la vida y eso hace que la enfermedad entre más fácil. Porque, por ejemplo, el coronavirus, ¿cómo es que yo estoy al lado tuyo y no me pesqué la enfermedad y todo el resto sí? Hay algo de la vibración que está encendida. Claro. Hay algo de la vibración o que justo yo no tengo ese talón de Aquiles también por donde entra, claro. no tengo esa causa por donde entra esa consecuencia y no me toma. Pero llega un momento que si yo estoy muy pegada a la situación y estoy muy pegada y no observo, no observo, el cuerpo va a quedar tomado. Totalmente. Entonces, dentro de la hipnosis, lo que se busca es muchas veces la causa de las enfermedades psicosomáticas. Y trae una cantidad de información, de recuerdos atorados en la persona, wow. Pocos no solucionados, como por ejemplo, no sé, no voy a tirar, porque nosotros tendemos a decir, lo duele de cabeza, tal, y no es así. Claro, no. Como que no siempre no es generalizado. Tal síntoma le pertenece a tal situación con madre o padre. Pero sí, bueno, hay cuestiones particulares en donde se dan por reglas generales. Pero todo tiene que ver con emociones que no pudimos solucionar porque éramos chicos. Claro. Y no las íbamos a poder gestionar. Y eso lo olvidamos y quedó como algo ahí, latente, que se repite. Bien. Y el cuerpo, yo me da la sensación de que el cuerpo es una mecánica zarpada que es re difícil de romper. Uf, terrible. Terrible eso. Terrible. Impresionante. Y que ahí esto que vos decís, que nosotros tenemos un aspecto mental entre el deseo que tenemos, ¿no? Y que no podemos parar de desear cosas, claro. Y la demanda del mundo exterior, perdemos ese contacto porque el cuerpo no es fácil de romper. Claro, te entiendo. Es como, bueno, funciona. Yo le meto, claro, total, dale, funciona. Sí, pongamos. Te entiendo perfecto. El tema es que ahora creo que a raíz de todo esto, ¿no? Que está más en boga, hay muchísima más conciencia en ese sentido, ¿no? De la gente. Hay un poco más de conciencia, o un sector que tiene más conciencia, ¿no? Sí, creo que es grande ese sector. Yo por lo menos al principio de mi carrera era impensado. Yo creo que tuvo que ver con también la apertura de mi propia mente en probar todas esas experiencias y en saber cómo me ayudaron a mí a canalizar un montón de cuestiones y a esto del autoconocimiento y la madurez. Cuando yo era chica, no, ponele hace unos 10, 15 años, ponele 15. Yo no tenía la capacidad de escuchar a los pacientes sin involucrarme emocionalmente. Era algo que me costaba muchísimo. Me afectaba después, ¿no? No en el momento.
pero sí me afectaba después. Yo sentía una gran carga de mala vibra y me enfermaba muchísimo, me enfermaba todo el tiempo. Eh, y creo que en parte el haber aprendido eso, ¿no? Y a cómo poder escuchar sin necesidad de yo padecer, obviamente eso tiene que ver con que soy más grande también y sé cómo hacerlo, pero todas estas cosas me ayudaron muchísimo a mí. ¿Y vos cómo te animaste siendo médica y científica y que todo tenga una comprobación, ¿no? Porque Sí, partamos de esa base que ella es una mujer de ciencia. claro. ¿Cómo te animaste, por ejemplo, al Reiki? Eso es de las cosas que sé que hiciste Reiki. Yo soy súper esotérica, no sé si será mi ascendente en Acuario, pero Ya tiro la data. claro, tiro data. Me gusta mucho, soy curiosa, soy muy curiosa en probar cosas, me gusta probar cosas nuevas. Nada, es simplemente decir, bueno, a ver, probemos esto. Me acuerdo de haber ido bueno, a clases de canto, una de mis primeras profes, hacíamos Feldenkrais para todos los que eran los ejercicios de respiración para poder cantar. Y eran 40 minutos de Feldenkrais y Una 20 de locura. canto, ¿entendés? Claro. Era una cosa impresionante. Y eso después me llevó al Reiki, y eso después a la eutonía. Venía una chica a casa, nos hacía eutonía en casa, un grupo de amigos. Esa noche dormía divino, empecé a dominar un poco mi mala postura. Nada, y después eso a Pilates, Pilates a yoga, yoga, no sé. Fueron como siendo cada vez más, ¿no? Y la biodecodificación, la constelación, sobre todo con mis dos grandes temas, ¿no? En mi cuerpo, que son mis arritmias y mi útero, que son Claro. dos cosas muy grosas en mí, que creo que eso también me llevó a poder hablar de esto con mis pacientes Claro. también. Uno dice, bueno, te lo recomiendo, sí, pero ¿basado en qué? ¿No? O sea, vos me estás recomendando porque está escrito que es bueno o porque lo viviste, porque lo Claro. experimentaste, ¿no? Eh, nada, yo de hecho creo en que somos un todo, no un cuerpo. Obvio, te lo digo ahora y te lo podría decir, no sé, desde hace unos 5 años, 10 años, ponele. Antes no, antes era una mirada muy estrictamente científica, no porque no creyera, sino porque desconocía, ¿no? Y creo que eso también, ¿no? Hablar de algo negativamente sin saber qué es o desde el desconocimiento parece malísimo. Pero bueno, también yo me he cruzado, a mí ella me conoce y sabe que antes de tomarme una pastilla, como pasto, no sé. Me hago un tecito. Me hago un tecito con yuyo, lo que sea, o trato de meterme a nivel emocional. No es que yo no creo en la pastilla, sí lo que yo intento es no tapar en la medida de lo posible un síntoma. Totalmente, pero yo creo también, Anita, que tiene que ver mucho, un poco lo que te decía antes, en entender y decir, para mí nunca me duele la cabeza. ¿Por qué me duele? ¿No? Decir, bueno, puedo estar contracturada, pude haber hecho un esfuerzo y quedé doblada. Obviamente, no digo que todo tiene que ser mental o espiritual, eh, pero sí de leernos, de De vernos. preguntarte. Sí, decir, pará, esto no es normal. Obviamente, no sé, me duele la muela, debo tener una infección. Ahora, si vos lo llevas como hablábamos la otra vez, hace un ratito, de las leyes de Hammer, los dientes es terrible el significado que tiene la Significado tiene? biodecodificación. Bueno, encima del lado del padre, o sea, Sí. nada, había como una cosa ahí, decir, bueno, ay, pará, te haces todo un rollo por un dolor de muela. Bueno, pará, se ve que hay algo más, además de la infección, ¿no? Yo siempre digo, preguntarse es muy bueno. Entrar en una rosca enorme y a veces nos obsesionamos con las cosas, no está tan bueno. Claro. Siempre está bueno tener una guía que siempre te dé paz en lo que sea. Si vas a un médico, que te dé paz. Si vas a una profe, que te dé paz. Que sepas que el camino es eterno, es para toda la vida el camino del autoconocimiento, ¿viste? No termina nunca. Esto de que el médico me solucione tiene que ver con, ¿no?
No Sí, sé, no sé qué, pero que queremos que las cosas se solucionen sí, y la seguir. inmediatez. A ver, yo soy un poco así como paciente también. O sea, yo soy bastante práctica en eso. A mí me duele, me drogo. No estoy tipo, a ver qué puede ser. Me drogo y después pienso. Ok, Pero en lo inmediato me drogo porque no la quiero pasar mal. claro. ¿Entendés? Mm. Detesto sentirme mal. Es algo también para analizar, ¿no es cierto? Eh, ayuda a mucha gente a sentirse mejor Ahora y a cuando mí no. apaguemos esto, la voy a atender. Terrible, Anita me va a dar con algo. Eh, es interesantísimo y es enorme el aporte. Pero sí, la visión del médico es como más así, ¿no? Es más práctica. Decís, bueno, esta respuesta, ¿no? Claro, es que de hecho el cuerpo es práctico. Es Tiene un práctico, sentido. re, Lo que pasa es que en un momento lo hemos convertido como que era toda la verdad. O claro, lo hemos pensado así. claro, Y me parece que la visión del médico tiene que ser práctico, tiene que ser práctico. Ahora, el cuerpo tiene que funcionar, no tiene que doler. Habitualmente el cuerpo no tiene que doler. exacto, Nosotros hemos normalizado el dolor del cuerpo como algo que además se puede solucionar porque está el médico. Y el cuerpo es un instrumento que me ayuda a vivir, a poder transitar esta experiencia total, sobre la Tierra. Entonces el cuerpo es el comunicador totalmente. de qué es de lo que pasa de la piel para adentro, y para adentro es mi corazón, mis emociones y mi conciencia. Entonces ese es el portavoz de mi conciencia, que si Total. yo no le doy bola, Exacto. entonces, Te la va a venir a dar en algún momento, por más que lo quieras callar, no le quieras dar pelota, de una manera u otra se las va a ingeniar para venir a decirte lo que te tiene que decir. A mí me pasa mucho con los pacientes mareados. Yo soy neurotóloga dentro de la neurología y es un clásico. Obviamente que las causas son físicas, lo que sucede en el cuerpo es real, nada es, sí, ¿no? es real. Es concreto y es real, pero vos indagás un poco y es o un divorcio, una mudanza, una pérdida, ¿no? O sea, o simplemente las personas normalizan la manera de vivir hoy, que es a 4.000, no a 1.000, Claro, a 4.000. Entonces, la única manera que tiene el cuerpo de decirte que te calmes, que te quedes todo el día en cama, es con un mareo, claro. ¿no? O sea, Pero queremos tomar una pasta para que se pase el mareo y continuar, que era lo que arrancaste y diciendo al sí, principio. bueno, es la lógica, ¿no? O sea, dame algo porque tengo que seguir en esa, ¿no? Bueno, ¿y qué es la gente me dice, yo les pregunto, ¿hiciste algo fuera de lo normal? No sé qué. Me dice, no, lo normal. ¿Y qué es lo normal para vos? Claro, ¿qué es lo normal para la gente? La gente está totalmente loca. Claro, o sea, no parar en todo el día, ir de la Claro, seca a la meca, esto, lo otro, ocuparte de los quilombos ajenos. Hay mucho de eso, ¿no? De gente sí, que vive acaparando los problemas del otro, que no se hace cargo de los propios, pero sí de los del otro, o que es gente muy introvertida y no expresa cuando está claro, incómoda, cuando cuando la quiere que está algo pasando mal. cambie, exacto. Nada, es una manera más de expresión, no digo que esa sea así 100%, pero es muy loco porque hace 25 años que hago lo mismo y es un clásico. Mm. Y la gente que baja un cambio y para y frena la pelota, le va mucho mejor, Por eso al final la responsabilidad siempre es de de uno. uno. Obviamente yo te tengo que explicar que esto te pasó por esto y el Claro, mecanismo es este y sucede en el oído o en el cerebro o en donde sea, porque tenés baja, no sé, la vitamina D, porque sos celíaca o porque sos no sé qué, mm. o sea, lo científico, y después abordo bueno, a ver, ¿Qué podés hacer para del otro lado sostener todo claro, ¿y esto? qué tomo para que esto no me agarre? No, 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 no tenés que tomar nada, ¿no? Concreto, con eso. Si estoy a favor de que las enfermedades crónicas que necesitan tratamiento, eso no se discute, ¿no? Siempre primero el tratamiento farmacológico y se lo complementa con otra cosa. Mm. Eh, cuando es algo más de recurrencia o episódico, ahí uno tiene la posibilidad de jugar más
con otras cosas. Claro. Es cuando yo recibo a los alumnos nuevos de yoga que me dicen que el médico les dijo que vayan. ¿Y cómo resulta eso? Los recibo bien. Y es un viaje que ellos tienen en relación a esto, ¿no? Y yo me doy cuenta que, bueno, una de las cosas más importantes que hacemos en la práctica es aprender a respirar. Claro. Las personas piensan que tienen que hacer asanas, que son las posturas, y en realidad lo que estamos haciendo es aprender a respirar en el movimiento. El movimiento viene después de la respiración y comanda el movimiento, y cuando nosotros aprendemos a respirar, el movimiento cambia, el movimiento neuronal cambia. Es que la misma respiración hace que tu sistema nervioso pase a Otra fase. al sistema al parasimpático, al vago. Entonces, bueno, ahí es cuando las personas, si pueden permanecer en la clase o no vuelven. Claro. Viste que la esto práctica... no es para mí, esto no no es sé para qué. mí. O viste que la práctica de yoga no es como ir al gimnasio. No. Al gimnasio la gente puede permanecer más fácil que en una clase de yoga. Totalmente. Entonces, bueno, siempre al final depende, y cuando las personas empiezan a entender de qué se trata la práctica, empiezan a quererla. Es como el cuerpo hace la necesidad de hacerlo porque sabe que tiene efectos y que la práctica sostiene. Sí, a mí me pasa. Una semana que no hice yoga o no fui a pilates o lo que sea, no estoy igual. Creo que es un sustento maravilloso, y una cosa es cuando vos te hacen una práctica, por decirte, no sé, Reiki, ¿no? Vos sos la reikista, te proveo eso, ¿no? Ordeno tus chakras, tu energía, la. Y otra cosa es autoabastecerse. Y decir, bueno, hoy no pude ir a yoga, pero me hago una pequeña práctica, los movimientos en casa, y con eso zafo un poco más. Claro, ¿no? Esa es la educación y el autoconocimiento. Saber, empezaste a estudiar, el médico era el héroe. Totalmente. Ahora, no sé, capaz que sigue siendo un héroe. Obviamente que si vos vas enfermo y el médico te ayuda, sigue siendo un héroe. Yo también puedo ser una heroína. Obvio, ¿viste? Cada uno es un héroe en su labor. A veces es como cuando yo ayudo a que a alguien no le duela más la cabeza o que algún síntoma en particular se borre de su vida porque le ayudé a descubrir algo. Total. Pero el punto es que nunca deja de ser la responsabilidad del otro, del que quiere ver, del que quiere cambiar, del que aprovecha el síntoma para ver qué es lo que realmente le pasa. Total. De esta mirada, el síntoma es como, che, te pongo una foto enfrente de qué es lo que te pasa. Sí. Y vos elegís, y de eso se trata el libre albedrío, vos elegís si querés ver lo que te pasa o no. Exacto. Generalmente hay un quiebre, o por lo menos yo sé leer muy bien a la gente, entonces es como que, bueno, hacé lo que tenés que hacer, vos sabés muy bien lo que tenés que hacer. No te tenés que separar, o te tenés que mudar, o no sé, tenés que dejar esto o aquello. Ojo, ya sabes, si vas a ver la Carolina Pesentini, neuróloga, capaz no te conviene, porque tenés que hacer muchos cambios. Capaz te das cuenta que yo me di cuenta lo que tenés que hacer. Ella también, además de neuróloga, hace lectura de aura. Soy bruja yo, soy bruja. Soy brujita. Pero está bueno, me parece que está pasando que los médicos también dicen, bueno, esto pasa por otras cosas, yo te doy esto, pero hacete responsable de tu vida. Totalmente, totalmente. Y creo que también ayuda tener amigas, o sea, tenerte a vos, tenerla a Tini, por ejemplo, a tener un poco esa mirada diferente de la vida. Yo soy muy abierta a escuchar otras cosas, y bueno, y que me han ayudado un montón a tomar decisiones. Por ejemplo, yo me tenía que operar del útero, yo me lo quería sacar porque ya estaba muy cansada, habían sido 30 años de largos de operaciones y de cosas con el útero, y Tini me dijo, no te lo saques, hace esto. Y ahí fui a biodecodificar mi útero y se me abrieron unas puertas impresionantes que me llevaron a un montón de lados, algunos que no fueron lindos, pero que eran necesarios. Y bueno, y no me operé. Y nada. Alabado sea el Señor, ¿no? Por suerte. Pero bueno, yo en ese sentido soy bastante, como paciente, soy
un desastre, lo debo reconocer, y hago un montón de cosas bien, pero cuando tengo que definir cosas sobre mi cuerpo soy bastante tuki tuki. Ah, hay que sacarlo, bueno, sácalo. Ariana. Sí, Ariana, ahí Sí. soy Ariana 100%. Es que en el laburo no lo soy, entonces con mi propia vida sí. Entonces, bueno, por suerte no lo hice y me puse un DIU y anduve fantástica. Pero, o sea, hay que saber escuchar también. Sí, sí. A mí, ella es mi asesora, ¿no? Digamos que si hay alguien que... Yo cualquier cosa, como, bueno, es neuróloga, pero viste, saben un poco de todo, al fin y al Sí, cabo, como que algo me va a responder. Anita una vuelta me mostró los dedos de los pies. Sí, claro. Y le hice una consulta, claro, yo también tengo consultas que cuando yo me siento por ahí con un médico y le hago mis consultas, si no lo conozco, el médico me mira raro. Te mira raro. Vos entenderías. Sí, yo te entiendo porque te conozco a vos. Como decir, no me hinches las pelotas, ¿no? Como, ¿qué Sí, me está no, diciendo? no sé si como hinchando las pelotas. Es como que vos no recurrirías al médico si realmente no pensás que es necesario. Pasa que el otro no te conoce. No me conocen. Y Eh, de hecho fui a una neuróloga que me recomendaste, por suerte fui de parte tuya y fue una interacción divertida también, ¿no? sí, Porque me hicieron preguntas si yo veía cosas así, y yo dije que le contesto la verdad o... sí. y le tenía que hacer toda una previa para decir, Te mandé a una neuróloga que sabía que era para vos. claro, gracias. ¿Entendés? Entonces, Claro. entonces yo le hice una consulta acerca de mi sistema nervioso y qué sé yo, voy a hablar. Y ella al toque me hiciste una consulta de los sueños y le dije, mira, Caro, tenemos que verlo bien a esto. Y me dice, yo sabía que esto iba a ser para largo con vos, lo mío era mucho más fácil. Y yo me di cuenta que el médico hace, bueno, es esto, pum, viste, listo, tema cerrado. Claro. Listo, otra cosa. Y lo mío es más largo, es como que, bueno, necesitamos tiempo, necesitamos ahondar y todo esto, y te hinchó las bolas, ¿no? Dijiste, no, Y no, en ese momento. Lo voy a hacer. en algún momento. Lo voy a hacer. Sí, sí, no puedo sacar mi propia conclusión en esos sueños que tenía. Hace un montón que no los tengo. Claro, porque yo dije, si volvés a tener, lo hablamos. Re. Pero sí, me causó mucho gracia y dije, yo también, si yo sabía que esto iba a ser para largo. Claro, yo pensé que me iba a decir, no, esto que está soñando es por esto. Esto es como Listo. ella hace, ¿entendés? Diagnóstico, diagnóstico, Listo, medicación, pum, chao. Tipo, chao. es eso. No, pero se ve que decir que tenía esos sueños hicieron que se vayan, no sé. Porque hace mucho, mucho que no tengo. Ok. Ella también es docente, Sí, hace muchos años es docente, 30 años. de la materia De anatomía. de anatomía. ¿Y cómo ves la evolución de los estudiantes, de nuestros futuros médicos? Oh, qué feo hablar de esto. La verdad que lo veo mal, mal, porque creo que la educación del secundario sobre todo y post pandemia es muy deficiente en muchos aspectos. Y los chicos salen del colegio no solo no comprendiendo textos y un montón de cuestiones, sino que además se les suma a que las últimas generaciones, y por ahí suena que soy una vieja, es como que no hay vergüenza en los chicos de ahora. No voy a generalizar, pero en general, bueno, y si me va mal, la vuelvo a dar. Bueno, y si no apruebo, bueno. Y, wow, me fue mal, sí, porque no estudié. Bueno, es como, y como que nosotras nos rasgábamos las vestiduras y Si nos no iba mal. probábamos. No había chance de que no estudiáramos, no había chance de que, ¿entendés? Hacíamos todo con mucha conciencia y mucha responsabilidad, y creo que como estudiantes, el estudiante de medicina no puede trabajar, no le dan las horas para trabajar. Entonces, lo único que yo Es tenía que lo único hacer que hace es estudiar. era estudiar. Y creo que se les da bastante todo muy servido y son bastante, no sé, los que responden muy bien de entrada y son una proporción, no sé, de 30 serán 10. Ok. Hay muchos recursantes, hay chicos que si les cuesta, a esos chicos es a los que más les damos. O sea, ¿te cuesta?
ahí estamos. Claro. Ahora, no estudiaste porque no lo hiciste, porque no se te cantó, o te pareció que otra cosa era más importante y no vas a conseguir mucho de nuestro lado. Tenemos ese tema. Bueno, yo por de este lado, eh, o sea, pasa un poco lo mismo. A mí, yo soy una persona que, por ejemplo, siempre lo que voy a tratar de hacer es que veas eso difícil de ver, eso que hace que justamente haga que algo mejor pase para vos, ¿no? O que te acerques más a un estado de salud integral y se necesita Claro, mucho laburo. tenés que estar dispuesto. Tenés que estar dispuesto. Y las cosas están como, bueno, recibís una canalización y listo. Ya ¿no? está. Ya está. Como que vos tenés que curar. Y no Sí. sé qué, está, ya está. O las preguntas son, ¿y con esto tengo resultados? O esto, me lo han preguntado varias veces, ¿no? Como, o, por ejemplo, ¿tengo que estar? Oh, pues sí, mirá, sería bueno que estés, ¿no? Re. Mínimamente, ahora que todo está facilitado por internet, sí, está, por lo menos te pido que estés ahí del otro lado escuchando. Requete. Entonces, ahí todo, creo que la sociedad está en ese movimiento de que todo rápido y todo solucionado. Yo pienso que en algún momento va a tener que cambiar. El mensaje más importante que vos te gustaría dar en relación a la salud integral, siendo médica. Siendo médica, mi frase de cabecera es, que obviamente parece una obviedad, ¿no? Pero la prevención para mí es fundamental, más en estos tiempos que corren por lo que te decía antes, ¿no? Claro. Creo que ser el que habita el cuerpo y el que lo tiene que respetar y cuidar es uno mismo. Esto no tiene nada que ver con si tu mujer te cocina sin sal, con si vas al médico a hacerte los chequeos, con que, viste, otro haga por vos. Tiene que ver lo que vos haces por vos mismo. Y si no te querés, tu cuerpo no va a andar bien, claramente, sí. ¿No? Me parece que también es un poco generacional. Sí. No lo voy a así a generalizar, pero los baby boomers, ¿no? Los famosos, esos para mí son los más desastrosos en todo sentido, porque no tienen esta habilidad, o no les enseñaron, vamos a ponerlo ahí, no les enseñaron a cuidarse. Es como que, bueno, yo como con sal, chupo, fumola y un día reviento. Chau. No importa el otro que está a mi lado sufriendo, verme así, ¿no? Que es un poco también, porque a veces vienen parejas donde el hombre o la mujer hace cualquiera y el otro viene y te dice, doctora, dígale que se tiene que cuidar, dígale que no tiene que tomar, dígale. Claro, yo ya no doy más. A mí no me hace caso, bueno, ¿no? La típica. Y creo que cada uno muere como puede. Lo importante es cómo transita la vida, ¿no? Y que se haga más fácil o no, más dolorosa o no, va a depender de cómo te cuidas. Obviamente que hay cosas que te pueden pasar, por más que seas fitness y comas divino, y obviamente. La vida es un misterio, al fin y al cabo. Nadie tiene la posta, pero sí creo que la experiencia, o sea, me estoy sentando con vos acá, con 25 años de médica, y es un montón para mí para poder decir esto, ¿no? Creo que las nuevas generaciones tienen el problema este de la inmediatez y de todo ya, y la gente muy, muy mayor no tiene ganas ni se va a poner a hacer cosas que nunca hizo, ¿no? Exacto. Los que estamos en el medio andamos bastante bien. Andamos bastante bien. Los cincuentones andamos bien. Andamos bastante bien. Sí, mi mensaje final es como esto de que hay mucha frase que escucho tipo, bueno, como que mejor me cuido porque si no el cuerpo me lo factura, y no es así. El cuerpo es el mensajero por excelencia de qué es lo que está sucediendo dentro tuyo, con lo cual en realidad escuchar al cuerpo es esta forma de amarte. Claro. Y que no te lo factura, sino que te está haciendo un favorazo al hablarte. Te está hablando, claro. Te está avisando. Y que la medicina holística es esta conversación. Claro. Re.
Es escuchar todas las voces y tomar la mejor decisión para vos mismo. Total. Y la posibilidad de equivocarte en la decisión que tomes está incluida en esta Obvio, mirada pero general. es que de eso se trata, creo. Si nunca te equivocás, no vas a llegar nunca a ninguna conclusión de nada. Así que, bueno. Gracias, Caro. Un placer, Gracias. Ani. Nosotros ya dije que nos Amiga conocemos de mía. los 6 años. ¿Lo dije? Lo dijiste al principio. Ah, bueno, porque eso es muy importante. Nos Bueno, conocemos demasiado. mucho. Nos hemos visto con los ojitos esos del primer grado, que no sabes ni quién son ni dónde estás. Y esa mirada, te voy a comer los mocos. Y esa mirada todavía continúa, que es la mirada más linda, ¿cierto? Sí, somos dos niñas. Dos niñas siempre. Bueno, gracias. Gracias, Ani. Gracias, Caro.